Hola, bienvenidos. La cuarta sesión la vamos a dedicar al pensamiento de Maquiavelo. Estamos reflexionando en torno a ciertas ideas que podrían ayudarnos a entender este periodo transitorio de encierro y pandemia. Maquiavelo eh, vivió el encierro. El año 1513 él cayó en desgracia ante los Medici. En Italia no era cosa sencilla caer en desgracia ante los Medici. Fue encarcelado y torturado, y él se retira a San Andrea de Percusina, a una pequeña finca que él tenía, y ahí él escribe el primer capítulo del discurso de la primera década de Tito Livio y también El Príncipe. Lo escribe para congraciarse con los Medici, cosa que no funciona en todo caso. Y parte de sus tesis, ¿no? Más importantes de Nicolás Maquiavelo, dice en relación con una nueva manera de pensar la política a partir del realismo político, lo que se llamó después el realismo político, que es considerar, tal como él dice, ¿no? No como los seres humanos debieran ser, sino como son. Es el realismo político. Bueno, ¿y cómo son? Son malos. Esa es la creo que el punto de partida de Maquiavelo es ese, o sea, es tan simple como decir el ser humano es malo. Son malos, dice él, si nada los obliga a ser buenos. No voy a interpretar a Maquiavelo desde el punto de vista psicológico, es decir, que él fue una persona que sufrió mucho y por tanto escribe una obra filosófica. Eso que se llama psicologismo no tiene, la verdad, ningún sentido. Tampoco voy a plantear una tesis que diría, bueno, dadas las circunstancias históricas, Maquiavelo presenta una filosofía para poder promover que los italianos se unifiquen y resistan la invasión externa de los austriacos, en fin, de las invasiones, ¿no? En esa época las invasiones no eran cualquier invasión, se mataba, se quemaba, se torturaba, se violaba. Eso sería historicismo, ¿no? Es decir, el pensamiento sería una respuesta a las circunstancias. No es así. En mi opinión, lo que Maquiavelo tiene es un punto de vista antropológico, antropología filosófica. El hombre es malo, esa es la realidad. ¿Y en qué consiste su maldad? Básicamente, él, tal como plantea, postula que el ser humano tiene un deseo de sobrevivir, un deseo de sobrevivir que es infinitamente mayor a las posibilidades de asegurarse mediante sus conquistas que este deseo de sobrevivir se calme. No ocurre así. Este deseo de sobrevivir siempre es mayor que lo conquistado. Este deseo de sobrevivir, por lo tanto, promueve un deseo de poder. Para poder, no es así, resolver el problema de la sobrevivencia. Este deseo de poder, que nunca se calma, si nosotros quisiéramos describirlo, es miedo. El deseo de poder, entendido como el deseo de sobrevivir, es miedo. Eso es lo que está detrás. Ese miedo haría que siempre, es un miedo constante, siempre el hombre desee tener más. ¿No es así? Desee tener más. Eh, Hay un texto súper bonito, súper claro. Dice, los hombres no parecen poseer con seguridad todo lo que tienen, sino comienzan a conquistar de nuevo algo más. Ya teniendo algo, no se dan por satisfechos, y debemos entender ese no darse por satisfecho como un temor que permanece siempre, ¿ya? Y que los mueve a conquistar más, buscar más. Eh, esta forma de ser, ¿no? Implica el desarrollo de ciertas estrategias políticas, una de las cuales es ofender antes de ser ofendido. Maquiavelo, el padre de la guerra preventiva, uno de los textos, ¿no? Plantea que nunca se difieren las guerras cuando son necesarias, nunca se difieren si no es con ventaja para el adversario. O sea, en definitiva,
si se va a guerrear, es mejor adelantar la lucha. Es una manera de ofender antes de ser ofendido, que es una estrategia de conquista. Si el hombre es malo, dice él, eso significa que él puede hacer uso de las virtudes. Es interesante esto, no es que las tenga, sin duda las puede tener. Lo importante para Maquiavelo es que las ocupe de una manera que genere consecuencias útiles. Útiles para la mayoría, útiles para el príncipe, útiles. Y de la misma manera también se pueden ocupar los vicios. Por ejemplo, dice Maquiavelo una cosa muy interesante y bien curiosa, el problema con la crueldad que es algo malo, ¿no? Un vicio, nunca se va a llamar a alguien cruel un virtuoso. Sin embargo, la crueldad puede ser bien empleada cuando eso genera paz. Cuando, por ejemplo, un príncipe, un tirano, ¿no es así?, aterroriza a cierto grupo de gente y por tanto consigue esa pacificación por medio del terror. Para Maquiavelo habría, por tanto, una crueldad bien empleada. Por supuesto que esto generó escándalo en la historia de la filosofía. Estamos hablando, por lo tanto, de la ética. Estamos hablando de dos tipos de bienes y dos tipos de males. Los bienes privados y los bienes políticos, y los males privados y los males políticos. Por ejemplo, Maquiavelo, ¿no?, que era una persona muy sobria, muy correcta en su vida, ¿no?, él plantea que una cosa es un mal, tal como, por ejemplo, asesinar, y otra cosa es hacer las cosas mal. Es decir, por ejemplo, él plantea un caso muy interesante, cuando un papa, ¿no?, llega a una plaza, un papa guerrero, ¿no?, Julio II creo que era, claro, llega a una posición y su enemigo dice, no es capaz de tomarlo prisionero o matarlo. Y ahí Maquiavelo dice, lo que pasa es que los seres humanos no son capaces de ser crueles con grandeza. Ser crueles con grandeza. Entonces, claramente hay dos puntos de vista para entender el bien y el mal. Un bien y el mal que son privados y un bien y un mal que son públicos. Pero sea como fuese, son bienes y males útiles, utilitarios. Porque están puestos al servicio ¿de qué? De la sobrevivencia. Si sirven para sobrevivir, se llamarán buenos. Y si no sirven, se llamarán malos. No es el utilitarismo que va a llegar después, ¿eh? Es decir, que lo bueno es lo útil y lo malo es lo inútil. No, pero de alguna manera el bien, que tiene una categoría moral, por ejemplo, obviamente ser un asesino no es bueno, va a tener una cierta utilidad. Maquiavelo está oscilando, él rompe esta estructura de que el bien es tanto privado como público, que es la estructura clásica de Platón y Aristóteles, ¿no? Y después San Agustín, Santo Tomás, en fin, toda una tradición. No, él dice que hay cosas buenas y malas, pero que en realidad al final del día lo que importa es la sobrevivencia. Si de eso se trata todo, porque el hombre es malo. Por lo tanto, lo importante no es tener las virtudes, dice él, sino algo más importante, saberlas fingir. ¿Y por qué saberlas fingir? Porque si el hombre se condujera con las virtudes habitualmente, dado que la mayoría actúa mal, este hombre sería aniquilado. Por tanto, él dice, camina a la ruina quien siempre se comporta bien. Por lo tanto, más importante, y un consejo que él da a los príncipes, más importante que poseer las virtudes es saberlas fingir y saberlas abandonar cuando sea necesario, es decir, cuando esté en peligro. Para eso él inventa una figura sintética muy interesante que se llama la del león zorro. El príncipe y ese ser, y supongo yo que cualquier ciudadano, una mezcla entre león y zorro, es decir, tener la fuerza del león para espantar a los lobos, a la masa que acosa, y la astucia del zorro para poder sortear las trampas. Porque dice Maquiavelo, el problema con los leones es que son muy fuertes, pero no saben sortear trampas. Y el problema con los zorros que son muy astutos, pero no tienen fuerza. Por tanto, el príncipe debiera, que debe fingir las virtudes, ¿no?, debiera fingirlas siendo un león y un zorro. Es decir, enfrentando a los lobos con fuerza y enfrentando las trampas con astucia. ¿Y qué significa en definitiva? ¿Qué ganaría usted con esto? Lo que ganaría sería sobrevivir.
Esta virtud de acomodarse él la llama contemporizar, es decir, la capacidad de estar acorde a los tiempos. Poder, como dicen mis sobrinos, surfear, ¿no?, esta ola de los tiempos y estar siempre flotando. Y lo que se ganaría sería la sobrevivencia. ¿Mm? Lo que se está buscando. Pero aquí entramos en un problema y que él mismo anticipa. El problema es que a los hombres el bien les harta y el mal les aflige. Por tanto, este estado de sobrevivencia que usted ha ganado fingiendo las virtudes, ¿no?, no lo deja satisfecho. Nuevamente entramos al mismo punto, ¿no? Y entramos en esta cadena de tener que buscar más y más y más y más y más poder. Y una vez que se tiene, comienza el hastío, ¿no? En esta rueda sin fin. Obviamente lo que está haciendo Maquiavelo es tomar una opción. Él dice, bueno, yo prefiero sobrevivir a tener en el fondo una vida vacía. Solo el que está vivo, biológicamente vivo, sobreviviendo, tendría este lujo del hastío. Hasta ahí estaría interesante, estaría bien. Una persona que tomó el camino de escapar de los dolores, ¿no?, un poco lo que diría Alfred Adler después, ¿no? Una persona en el fondo cobarde, pero viva. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ni el mismo Maquiavelo está finalmente de acuerdo consigo mismo. ¿Por qué? Porque después, plantea Maquiavelo, que hemos logrado tener estas personas que están preocupadas de la sobrevivencia, ¿no? Y tenemos un príncipe que es capaz de dominar la anarquía y por fin unificar Italia, que es lo que él busca. Tendríamos el problema bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Saben por qué es un problema? Porque para poder tener esa gente, ¿no?, que unifique Italia, él plantea, es necesario tener ciudadanos capaces de ser soldados. Sí, capaces de defender esta patria, ¿no?, de las invasiones externas. Él lo dice, ¿no?, en el arte de la guerra. ¿Mm? Dice, porque ¿a qué hombre debe exigírsele la mayor fidelidad a la patria sino aquel que ha jurado morir por ella? ¿Y quién debe amar la paz sino aquel al que la guerra le inflige daño directamente? ¿O en cuál debe haber más temor de Dios que en aquel que, arrostrando diariamente infinitos peligros, más necesita ayuda? Bueno, ok, sí, necesitamos, por tanto, de ciudadanos capaces de ser soldados. Pero ¿cuál es el problema? Que él ha hecho un elogio sistemático del arte de sobrevivir. Aquí hay una contradicción. No puedes tener ciudadanos valientes que son esencialmente cobardes. Maquiavelo intenta hacer una apuesta, ¿no? Estamos siendo arrasados por imperios extranjeros. Debemos tener un príncipe lo suficientemente poderoso para unificarnos y defendernos. Pero el problema es que es absolutamente inviable tener un ciudadano que se sacrifica si es un cobarde. Ese es el punto. Quiero terminar esta exposición con el lamento de Maquiavelo. Maquiavelo finalmente, en su desesperación, porque así lo veo yo al menos, ¿no?, dice lo siguiente: quien desprecia, el ciudadano que desprecia estos pensamientos, desprecia a su patria. Más adelante dice, nosotros en Italia hemos sabido resucitar a los muertos, la literatura, el arte,
Y él está pensando en la capacidad de resucitar la grandeza del Imperio Romano, la fuerza del Imperio Romano. Y se lamenta Maquiavelo, se lamenta de que ya él está muriendo, él ya es viejo y quiere dejar esto como un legado. Hace una arenga Maquiavelo al final del arte de la guerra. Él pide a los ciudadanos que sean capaces de dar su vida por la patria. Un poco lo que él está haciendo. Aquí dice, ya siendo viejo no espero tener ocasión de ofrecer lo que hago. Por eso se lo explico a ustedes, porque ustedes son jóvenes y preparados, y por tanto podrán aconsejar a sus príncipes cuando llegue el momento. No quiero que se dejen desalentar o acobardar, porque este país parece hecho para resucitar las cosas muertas. En lo que a mí respecta, dada mi edad, poco puedo hacer ya. Si el destino me hubiera concedido tiempo atrás el poder suficiente para llevar a cabo esta tarea, estoy seguro que en poco tiempo habría demostrado al mundo el valor de las antiguas instituciones, se refiere al Imperio Romano. O lo hubiera aumentado gloriosamente, o hubiera sucumbido sin deshonor. Nada de eso se puede hacer con cobardía. Hay que rescatar el intento de Maquiavelo de poder luchar por una patria, pero también hay que entender la inconsistencia radical de una antropología que parte de que el hombre es malo y en consecuencia no es capaz de hacer el bien. Gracias.